cosas que dijo Cristina el otro día, hay una que para mí es muy importante, porque ella le avisaba al pueblo las dificultades que sobrevendrían si, digamos, el gobierno reemplazado por otra línea. Dijo, van a venir por todas las conquistas, etcétera, etcétera, y convocó a la gente a organizarse, a no quedarse pasiva. En algún momento utilizó la palabra empoderamiento. Es una palabra que a mí no me gusta mucho porque viene de la saga de las ONG, de la época neoliberal. Y yo prefiero más la idea más clara de participación popular en las políticas públicas, en un lenguaje más directo, pero en todo caso, de alguna manera encontré en el discurso de Cristina una insinuación bastante fuerte en el sentido de que la población, el pueblo tiene que organizarse en torno a las conquistas logradas. Y al día siguiente o más tarde se reunió y hubo anuncios respecto a cómo participar en ese control del precio junto a ONG, de usuarios, a iglesias, a la gente de la campo, qué sé yo, y más o menos en los anuncios se conocieron que explicó cómo debía hacerse ese control de precios, etcétera, etcétera, para que se viera que era un modo organizado, razonable, ciudadano, civilizado de intervenir en la implementación de una política. Recién se hablaba sobre la ley de salud y salud mental, y se habla también del tema de cómo participar en la implementación de la ley que fue reglamentada. Entonces creo que el mensaje de Cristina apunta a que es necesario aumentar la participación social en la vida política del país. Sí, hay muchos compañeros en Carta Abierta, yo coincido con mucho de lo que ellos dicen, también señalan como un déficit que todavía tiene la política gubernamental, es que no hay la construcción de un espacio político, de un lugar orgánico en el que las cosas se discutan más a fondo, cosa que es cierto, eso falta, pero para mí también falta lo que es central en la política democrática, que es definir un programa concreto de participación popular en políticas públicas. El gobierno no lo tiene. Otras veces he dicho, lo tiene Venezuela, lo tiene en borrador Correa en Ecuador, lo desarrolla también en políticas concretas Evo, y aquí todavía es como insinuado, es tenue, no es categórico, pero está ahí en borrador. Al mismo tiempo, lo que Cristina nos avisa es que, bueno, que hay una batalla ahora inmediata, que son las elecciones. Ella no habló de las elecciones en particular, pero no había ninguna duda de que el discurso estaba también referido, y lo que ha dicho esta semana también, referido a la situación más inmediata, de cómo posicionarse frente al gobierno, cómo defenderlo, etcétera, etcétera. Y tenemos el llamado campo, la cuestión electoral, ¿no? Y bueno, por supuesto, cuando llegan las elecciones, nosotros en Carta Abierta respondemos con la lógica tradicional, nos entusiasmamos con poner mesas, repartir volantes, etcétera. Y de pronto, que es un conjunto de gente pensante que forma un espacio político reflexivo, masivamente actúa en las elecciones repartiendo volantes, ese tipo de cosas. No es que repartir volantes, ponerse en una mesa, sea descalificable, ¿no? Lo que quiero decir es que probablemente podemos hacer cosas un poco más productivas al respecto, ¿no? Que estén más acorde con lo que somos como espacio. Entonces, yo creo que, bueno, por supuesto, en este momento ya sabemos que los cañones de la oposición que maneja la nata son vituperaciones, insultos. De aquí a poco ya no va a haber persona en Argentina que no haya sido insultada por la nata, ¿sí? A mí ya me insultó el otro día porque dijo "sos viejos de mierda". Bueno, entonces yo ya me considero insultado, pero creo que y se refirió también al tema de la lectura, ¿no? de lo complicado que sería el texto de nuestras cartas. Yo lo entendió. Y ahí me permito una parte, porque nosotros tenemos cartas diferentes. Tenemos algunas cartas que yo las llamaría cartas condominio. En Brasil, cuando se hacen las escuelas de samba, eligen su tema que se va a desfilar,
para que no se peleen los compositores finalmente, les dicen, bueno, vos que hiciste esto, que se parece con esto, que suena como aquel, que sé yo, júntense todos y hagan el samba de la escuela, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que en las últimas escuelas de samba aparece Joaicinho, Pedro el Manco, el Tuerto, no sé qué, que son como 14 compositores. A eso se llama samba condominio, una letrita de 20 líneas hecha por un montón de gente. Bueno, nosotros tenemos cartas condominio, son aquellas, no te olvides de poner esto de tal cosa, olvida aquella otra, y vas agregando. Y tenemos otras que me parece que son como aquel tema de samba de una nota sola, que fue la que se hizo ahora, y nos referimos a un asunto importante, coyuntural. Esas cartas suelen tener mucho impacto. La primera de ellas fue la de la 125, la segunda fue la de la ley de medios. Creo que tuvimos otras por ahí, me acuerdo de la de defensa e independencia, que se refería concretamente a cómo posicionarnos en un momento determinado. Esta carta última, que creo que tiene un impacto sensacional, es porque nos hemos concentrado en un asunto y hemos manifestado alguna cosa con el lenguaje y con el estilo con que siempre se expresa carta, en una lista infrecuente de cartas condominio, de cartas de una nota sola, con su lenguaje tradicional, que bueno, la nata no lo va a entender, a algunos de nosotros nos cuesta un poco, pero finalmente lo que queremos es que haya una opinión que sirva para que los que las leen y la entiendan y sepan lo que estamos queriendo decir. Finalmente, para referirme ahora a lo que quería decir de la intervención que nosotros tenemos en las elecciones, yo creo que nosotros tenemos núcleos que son las comisiones. Las comisiones son el lugar donde se encuentran los compañeros que se organizan en torno a una nota sola, digamos, la economía, esto, lo otro, lo que fuese. Pero son las cabezas, se ponen ahí a pensar, escriben documentos, discuten, etc. Entonces yo creo que en este periodo de acá a las elecciones, las comisiones tendrían que organizar encuentros de debate, reuniones con amigos, con vecinos, utilizar la trama argumental que manejan, las convicciones que tienen, las dudas, las preguntas, etcétera, para trabajar con un conjunto más amplio de gente, los amigos, los tíos, las novias o novios del pasado, no sé, inviten a quien sea, a los compañeros de trabajo, a lo que fuese, que estén con dudas, que vengan ahí a discutir, a escuchar los argumentos. Si un núcleo de 10 compañeros de una comisión, qué sé yo, se reúne en torno a así 30 o 40 personas, que no necesita hacerlo en la Biblioteca Nacional, lo puede hacer en el Club de Barrio, lo puede hacer en el Centro Cultural de no sé dónde. Nosotros podríamos estar multiplicando 10 o 15 reuniones a lo largo del periodo electoral, juntando núcleos de personas con las que podemos trabajar para justamente traer al voto, al campo popular, a muchas de las personas que podrían estar dudando o preguntándose, o que están de alguna manera golpeados por los insultos de la nata, la denuncia de corrupción, o por las dudas que se tienen en una política, o lo que fuese, ¿no? Con esto vuelvo a decir que podríamos juntar una acción en la campaña electoral muy próxima a las políticas públicas, porque como cada comisión trabaja situaciones determinadas que están vinculadas a políticas públicas, y políticas públicas en concreto es el modo en que la política se traduce, entonces nosotros podríamos hacer un esfuerzo de traducir nuestra concepción en ese nivel. Bueno, el caso que contamos el otro día, que nosotros, el grupo que estuvo armando la Comisión Nuestra de las Comunas, lo contamos el otro día, salió en página 12 ayer, no sé si todos lo vieron, una página entera, el título dice Carta Abierta, o sea, las posibilidades que tiene que nuestras cabezas se orienten a agrupar y a discutir asuntos de políticas públicas, traduciendo en el nivel concreto de la implementación, la elaboración, la realización de las políticas, estas ideas nuestras que se expresan en las cartas, sean las cartas condominio o las cartas en una nota sola.